Buenaventura es un sitio que está en medio del Pacífico con una riqueza natural muy importante como es la bahía, una bahía resguardada, con una vía directa al Asia y a todo el Pacífico. La gente se acostumbra a tener su casa palafítica. Nuestros ancestros nos lo dejaron a nosotros como patrimonio cultural. Estos son unos barrios construidos por nativos y colonos. Nuestros ancestros fueron los líderes comunales, líderes cívicos, construyeron estos barrios y a muchas personas acá han asesinado por sus territorios. Esa casa, lo que es en mi familia, es que no tiene precio de venta, porque siempre tendrá que ser de alguien que sea algún chorga de mi abuelo, porque después de los tataranietos sigue el chorga 1 y ahí para allá los números son infinitos. Y ese planteamiento es importante hacerlo nosotros para defenderlo. Y uno tiraba su anzuelo y pescaba. Se iba a coger las pianguas, el piacuil, la jaiba, el camarón. Ahora ya no podemos. Parte de lo que hay que entender es que el Estado ha usado distintas estrategias en el marco de desocupar esos frentes marinos que hoy son estratégicos para su visión de desarrollo. Y nosotros estorbamos. Y parte del propósito es sacarnos con todos los argumentos, entre ellos la metodología de la cruel violencia que han implantado en nuestro territorio. Buenaventura y la costa pacífica es un territorio que ha sufrido crónicamente de marginación y exclusión. Más fuerte todavía, más extensa. El territorio, más que brindarnos o generarnos bienestar, también tiene un vínculo espiritual con nosotros. Y es que nosotros, cuando nacemos, el ombligo de nosotros es enterrado en la tierra, enterrado en una palma. Esto era marea, todo esto era marea, era estero, marea, puente. La gente fue rellenando poco a poco con basura, con palos, se iban en canoa y todos los palos que encontraban en la marea los traían, hacían cerca y iban rellenando, iban rellenando, iban rellenando. Venía gente de Naya, gente del Chocó, gente de Guapi, de Timbiquí y todos se quedaban acá. Y la gente así fue organizando y el barrio fue creciendo. La gente le fue ganando poco a poco terreno al mar en diferentes zonas de Buenaventura. Eso fue en continente e isla. Cuando nosotros llegamos acá en el barrio, habían aproximadamente 6 casas, con balastro, con material, con palo, con basura, con lo que traía la marea. Y pues poco a poco fuimos ganando terreno y pues este es uno de los terrenos ganados al mar, porque las comunidades afro que están asentadas en el sector se han ganado los terrenos al mar. O sea, eso es algo, es un legado ancestral que no podemos descuidar. Resignificando el término territorios ganados al mar, porque efectivamente eso es lo que son, porque no estaban, eran estero, eran manglar, hoy son tierra firme. Esos territorios que hemos ganado al mar son nuestros territorios, somos dueños de ello, pero adicionalmente en esos espacios hemos reconstruido en términos arquitectónicos, en términos sociales, culturales y productivos, nuestro ser comunidad negra, con todos los elementos de nuestra ancestralidad. Como Buenaventura es una zona estratégica en el centro del Pacífico, donde se puede llegar para cualquier lado y tenemos Panamá cerca para pasar al Atlántico, y que tiene muchos ríos, muchas cuencas y tiene una comunicación directa por las cuencas, por los ríos, con el centro del país,
para el narcotráfico que también se asentó aquí, es un corredor muy importante. ¿Quién? Yo, amiga del Fermeable. No. Amiga, por favor. No. Amiga, necesito su ayuda. ¿Quién? Yo, amigo del Fermeable. No. Por favor, amigo. No. Quizás usted me conoce, amigo. Habían unas empresas estatales que generaban empleo, Puertos de Colombia y otra serie de empresas estatales, ferrocarriles, IDEMA, Inderena, y había como un mayor empleo que generaba una tranquilidad o que había una circulación de recursos más o menos estable en la población que permitía que la gente viviera más o menos tranquila. De la década de los 80 para acá, cuando empieza a entrar también el narcotráfico y Buenaventura empieza a tomar otra dimensión, otras características. En este tiempo de los 80, acá había mucha pujanza, había muy buena economía. Todo cambia a partir de los años 90, cuando se aplica una política que disminuye la presencia del Estado y se le da prioridad a lo que es el sector privado. Y aparece un fenómeno que no había aparecido aquí antes, que es el problema de los sectores armados. Todo eso se fue dando, entró la violencia, comienza el narcotráfico, más o menos en el año 80 al 90, coge fuerza y entonces en el 90 va metiéndose el paramilitarismo. Y en el año 98 hay las primeras masacres en Buenaventura del paramilitarismo porque se había metido la guerrilla y entonces había que sacar la guerrilla. Y para sacar la guerrilla había que matar un poco de gente en los caseríos y el primer masacre que hicieron, la hicieron aquí en el Río Dagua, como 13 personas, luego en Zabaletas y en el 2001 la gran masacre del Río Nacho. Entran contra la guerrilla, empiezan a chocar con ellos y entonces empiezan a ver los enfrentamientos y empiezan de los desplazamientos, empieza todo lo que generó en su momento y se generó aquí en Buenaventura. La violencia comienza en la zona rural, Zabaleta, Naya, allá viento y la gente se viene despavorida a Buenaventura y luego se concentra aquí en Buenaventura. Y también la violencia en la zona rural se ha concentrado en los sitios o donde se van a concentrar macroproyectos o donde hay riqueza minera y riqueza de biodiversidad. Ya se habían dado otras masacres acá mismo en Buenaventura, en los otros ríos. Ahí el fenómeno se recrudece, la violencia en Buenaventura, y mucho más se va recrudeciendo en el 2005, 2006. Fueron épocas, 2007, fueron épocas muy duras en Buenaventura. Pues aparecían bombas, explotaban en distintos lugares de Buenaventura. Eso generó en esta ciudad una zozobra impresionante. Llega un tiempo donde se ven los cuerpos en las calles, donde se ven los muertos, donde hay violencia y entonces ¡pum!, se disparó todo y llegó un tiempo donde ¡pum!, se desaparecieron los muertos visibles, entonces aparece otro fenómeno que son los desaparecidos, aparecen los desmembrados, aparecen las fosas clandestinas, aparecen todos estos otros elementos que se dan producto de esas dinámicas de violencia o digamos modus operandi de estos grupos al margen de la ley. ¿Dónde está mi amiga? Mi amiga, ¿dónde está? ¿Dónde está mi hermano? Mi hermano, ¿dónde está? ¿Dónde está mi tío? Mi tío, ¿dónde está? Y entonces tenemos una situación realmente complicada, con desplazamientos, con muertes, con asesinatos. ¿Dónde está mi sobrino? Mi sobrino, ¿dónde está? Todavía estamos lejos. ¿Qué? Esa lancha que está allá mismo ni cae.
Van abriéndose porque ustedes saben que esta gente acá no puede pegar un pepazo. Y no se enojen por la verdad. Esta tierra no es de ustedes y la quieren ocupar y nos engañan con tantas mentiras. Desde que ustedes llegaron acabaron con mi vida. Cuando inicia la construcción de esta carretera, prácticamente hay un despojo territorial, o sea, sacan a las personas de su territorio sin el debido proceso de consulta previa. Ya a las personas simplemente las llamaron y les dijeron vamos a comprar porque por aquí va a pasar una carretera y pues realmente pues muchas personas no conocían qué es la consulta previa y pues fueron vendiendo a la loca. Entonces en estos momentos realmente se violó un derecho fundamental de parte del Estado y pues se aprovecharon del desconocimiento que había en la comunidad. Esta carretera lo que hizo fue dividir el barrio, pues esta carretera favorece prácticamente a los inversionistas, porque a nosotros como ciudadanos o como pobladores de este territorio no nos favorecen nada, debido a que por aquí es que se mueve el comercio, ¿sí? Pero las regalías no se quedan aquí, sino que las regalías se quedan afuera. Cuando se hizo esto, se les pidió a ellos, nosotros tapamos esta vía 2 veces para que se hiciera el puente o bien sea para que hicieran el túnel, nunca quisieron. O sea, desde que inició esta vía ya era proyectar la comuna número 5 como una zona estratégica de expansión portuaria. Yo, como el fulano de tal que salió a visitar a su guial, pero no ha vuelto más. La madre preocupada porque no llegaba, llama a su nuera, si encuentra a mi hijo, ella le responde, hace un par de horas que estuvo conmigo, la madre rezando, Dios mío, cuida a mi hijo y guíalo por el buen camino, pero las cosas no fueron así, malhechos se aprovecharon de él, jugaron con su cuerpo y otro más que cae en el puerto. Otras tres que hicimos, ir a recoger esas voces como usted, caballero. Que se escuche su voz, no es lo que digan, no tu voz. Y que quieras plasmar en esta hermosa colcha que nosotras hicimos la idea. Por ejemplo, mi esposo es Gerardo Francisco, está allá, dibujé una mano porque los sueños de él era construir su hogar, darle un estudio a sus hijos y todo eso fue totalmente, pues ya con la muerte de él, desapareció. Para nosotros es un tesoro. ¿Sí? Es la historia. Es la historia de nuestros seres queridos que están allí plasmadas, entonces desde allí venimos construyendo tejiendo esa colcha para que cada día sea más grande. ¿Sí? Y a través de esa colcha se está haciendo la memoria de nuestros seres queridos. Frente a la falta de recolección de las basuras en los barrios. Cada vez que se genera la violencia en un sector es porque algo viene atrás, es porque viene una obra diseñada, ya confabulada con el mismo gobierno para y entonces ahí generan un conflicto, meten los grupos al margen de la ley para intimidar, afectar y generar el terror y miedo a la comunidad para obligarla a la comunidad a salir o dejar su vivienda abandonada, el desplazamiento o que venda un precio irrisorio. Y especialmente son de esas comunas donde hoy se aspira en el futuro construir el malecón, ¿sí? Está la comuna 1, 2, la comuna 3, la comuna 5, pues ya se sabe que ahí está Tesehuen y todo. La comuna 6, porque acá estos pues le están tratando de cambiar el uso del suelo por colocarlo zona de ampliación portuaria y zona industrial. Entonces hoy tenemos toda clase de conflictos. La comuna 7, porque allá están construyendo algunos proyectos portuarios. La comuna 12, porque ya se piensa construir el delta del río Dagua. Donde se esté construyendo un proyecto, ahí se da el conflicto.
pero antes que ellos el territorio es de los afro, de los indígenas que habitan y que han por tiempos inmemoriales habitan ancestralmente estas tierras, este territorio. Se habla de unos megaproyectos y que coincide esto con los sitios de donde ha estado la violencia. Entonces uno dice, ¿será que yo soy mal pensado si relaciono la violencia que está allí, quién la está alimentando, asusando para poder hacer esos megaproyectos? Es la pregunta. El papel del Estado ha sido intermediario en este proceso, intermediario apoyando los megaproyectos. Por ejemplo, hacen la carretera y se la entregan a un privado, así de sencillo. Hacen el muelle y se lo entregan a un privado. Ese muelle aquí, nuestro muelle, que se llama Sociedad Portuaria, está entregado 30 años en concesión a la Sociedad Portuaria. Los grandes megaproyectos los hacen arriba. Los territorios que nos han robado, que decimos nos han robado, los titulan en Bogotá y viene el tipo, el dueño del megaproyecto, a reclamar su territorio que ya está titulado y que esto es mío y aquí es donde vamos a hacer. Y entonces yo voy a dar 3.000, 4.000, 5.000 empleos. Pero dan los 3.000 o 4.000 empleos mientras hacen la excavación, mientras botan la tierra, mientras meten los pilotes. Ya después la gente se queda sin trabajo. Entonces, la cuestión es que el Estado ha sido responsable directamente de la situación que estamos viviendo en Buenaventura, que no tenemos ni hospital, no tenemos ni agua, y los pacíficos se tienen que ir de aquí. Por ejemplo, San José, que fue donde llegaron las primeras embarcaciones de los españoles, ha desaparecido 3 veces. Cuando el plan de desarrollo del 68 lo sacaron. Ahora con el plan de desarrollo que hubo por ahí como en ese año, en el 80, pues también trataron de sacarlo. Y ahora, pues para hacer el malecón, entonces hay que sacar. Ni consulta previa, ni nada por encima. Viene el proyecto y sale la gente, como pasa con Tesegüen, como pasa con Agua Dulce, como pasa con otros y como empieza a pasar con el estero, con los palafitos. Resulta que hayan encontrado una resistencia. Sí, construyan su malecón. Nadie le dice que no construya su malecón. Pero dejen a nosotros aquí, mejórenos la calidad de vida. Porque si yo construyo, digamos, un malecón y saco a la gente, ¿qué va a pasar con esta gente? Si la gente se sustenta desde este espacio. ¿Sí? Digamos, nosotros la afectación puntual nos la han hecho los actores armados ilegales, sino que ellos han sido un instrumento o el mejor instrumento que tiene el gobierno nacional para nosotros hacernos desalojar el territorio. Lo que nos ocasiona el desalojo son la implementación de proyectos y megaproyectos financiados por nacionales, pero también por internacionales. Y eso debe quedar bien claro. Este COMPES es un COMPES que está en el marco, como su nombre lo plantea, de políticas de desarrollo para Buenaventura y es específico para renovación urbanística de nuestra ciudad. El objeto es evitar que se den nuevas ocupaciones en zonas de baja mar liberadas, ¿cierto? Vinculada al marco proyecto de Vieta San Antonio. Esto lo dice claramente este COMPES. En este COMPES dice entonces que esas liberaciones, o sea, esos desalojos o esas reubicaciones, se están haciendo en zonas de baja mar porque son zonas de alto riesgo no mitigable. Ese es el argumento 1A. Aquí miramos ascéticamente el estero, muy bonito, muy bordeado, muy arborizado. ¿Y ustedes qué ven aquí? ¿Qué siguen viendo? Grandes edificios, ¿cierto? En una zona de alto riesgo no mitigable. ¿Ya? Ese es el megaproyecto Malecón. Como ese argumento de riesgo no mitigable no ha podido ni la alcaldía local ni el gobierno nacional demostrar con estudios científicos que el riesgo no es mitigable. No lo tiene. Por acá, por otra calle que también es las afectaciones que causa Tesegüen a la comunidad. Buenos días. Buen día. ¿Qué anda? En el barrio La Inmaculada, aproximadamente desde el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2000, 2001,
a esta fecha que se asentó la empresa TCUEM, ha venido haciendo afectaciones a la comunidad. En las casas que se nos han venido derrumbando, las enfermedades que ha causado con los niños, porque ellos, sus químicos, tienen sus desagües y todo ese desagüe cae a la marea. Ya no se puede pescar por acá, ya uno cogía su piangua, su jaiba, su cangrejo, ya uno no lo puede hacer porque la marea está contaminada. Prueba un botón, ahorita tenemos la problemática de la vivienda de don Alfonso Girón. La casa se le cuartió en pedazos y ahora la casa no existe. La casa está demolida, la mandaron a demoler sin la autorización del señor. Él no se dio cuenta de que la casa se la iban a demoler. No tomaron en cuenta, no consultaron para ellos poder hacer eso. Vea que me tumbaron la cara sin orden mía. Cuando me hicieron salir y cuando poquito de la cara en el suelo. Si no me la van a hacer, que me den mi plata. Y, pues, si no, que me hagan mi cara para yo salir de este arrendo. Aquí pagamos 300.000, pero fuera de la energía. No solo conmigo. Esa empresa aquí no sirvió para nada. Yo no le he visto gratitud a esa maldita empresa. Cuando las personas que no viven en Buenaventura dicen que Buenaventura necesita desarrollo y el Estado dice que necesita desarrollo, precisamente lo que nos traen es lo que nos está desplazando. Entonces, desarrollo para Buenaventura es igual a desplazamiento, despojo, muerte y violencia, ¿cierto? Y es eso lo que se está consolidando a través de las estrategias de expansión portuaria. Esto es un desarrollo que a nosotros no nos acobija, esto es un desarrollo que a nosotros no nos trae ningún bienestar. La expansión portuaria no es un proyecto ilegal, es un proyecto netamente legal, avalado en marco de tratados de libre comercio, y hoy es lo que está poniendo en riesgo la continuidad de la existencia de la comunidad negra en Buenaventura, ¿sí? Y ahí hay una corresponsabilidad o una responsabilidad directa del Estado. Las sociedades portuarias de Buenaventura aportaron al fisco nacional 4 billones de pesos y el señor presidente, con toda respeto, él dijo que todo eso no tenía por qué invertirse en Buenaventura. Entonces, ¿cuándo? Si no es todo, ¿qué porcentaje se ha invertido? Tal como lo logramos identificar en el proceso de investigación Buenaventura, un puerto sin comunidad, que creo que ha sido parte de los grandes aportes que el Estado colombiano le ha hecho a Buenaventura en el marco de reconocimiento de la verdad, es que los rostros de la violencia en Buenaventura no son los paramilitares y los guerrilleros, digamos, rasos, que estuvieron ahí en ese ejercicio bélico, sino que detrás de toda esta dinámica de intensa violencia, intensa guerra, está el Estado colombiano como parte impulsor de esa violencia, ¿sí? Todos sabemos la relación paramilitarismo-Estado que se gestó y se mantiene. Y los empresarios, ¿cierto? Obviamente con la idea de poder consolidar a Buenaventura como una gran plataforma económica portuaria de enclave, también tienen corresponsabilidad. Encendemos esta luz para cesar el odio y el rencor que existe en nuestras comunidades y por cada una de todas nuestras orichas y ancestras que una vez nos dejaron el legado en conmemoración a aquellas mujeres luchadoras, mujeres guerreras, que todavía la presencia de ellas habita en este espacio. En esto hay que destacar el papel de las mujeres, porque aquí tenemos en la costa una tradición cultural de que las abuelas son el centro de las familias y cuando los hijos, los nietos, los yernos les toca irse por la violencia o la circunstancia que sea, son las mujeres las que quedan resistiendo, las abuelas, las mamás. Por eso se ha incrementado en Buenaventura la violencia contra la mujer, el feminicidio y todo esto que tiene que ver con la violencia. Pero la gente está teniendo conciencia de que hay que defender el territorio, que antes no lo hacían, porque no había esa fuerza económica, ni esa violencia, ni esa intención de que el espacio era para los megaproyectos, con el orden de TLC y con el orden del OUTE.
hacer conciencia de que hay unas amenazas y que esas amenazas finalmente están poniendo en riesgo lo que ha sido la vida desde el proceso de poblamiento propio, activa la conciencia. Y desde ese activar la conciencia se moviliza la participación a través de la conformación de organizaciones. Y garantizar que acá en Buenaventura logremos que este distrito especial en el área ecoturística sea efectivamente la posibilidad de que muchos ciudadanos del mundo puedan venir aquí y conocer que es posible cohabitar con la naturaleza en armonía, en unas condiciones dignas, en términos del desarrollo también, no solamente económico, sino cultural. Lograr que el gobierno responda, porque si el gobierno no responde no se concretan nuestros derechos. Nuestros derechos no se hacen en nosotros mismos, nuestros derechos se hacen en el ejercicio de políticas públicas desarrolladas por el gobierno en nuestros propios territorios. Bueno, pues ¿cómo le parece, mi gente? Lo que les voy a contar, este territorio es nuestro y de aquí no nos van a sacar. ¡Así es! Hemos ido aprendiendo que solos no solucionamos nada y nos hemos ido montando. A pesar de que el Estado nosotros no nos tiene en cuenta, nosotros siempre hemos hecho resistencia territorial en estas comunidades, siempre, organizaciones, líderes y comunidad en general. Y la mejor expresión de lo que ha pasado de juntarnos todas las organizaciones y que es la demostración de que sí se puede hacer las cosas es que en el 2013 nos juntamos todos, hicimos esa marcha donde más de 70.000 personas salimos en Buenaventura a marchar rechazando la violencia y rechazando todas estas cosas que se estaban dando. Diría yo que la máxima riqueza del pueblo afro es la resistencia. Por encima de todo, la alegría. El concepto, digamos, para nosotros ideológico, pero para ellos existencial de lo que es familia. Nosotros queremos que nuestros derechos se respeten. Nosotros tenemos un eje de resistencia porque nosotros de aquí del barrio no nos vamos a ir dejándoles a ellos nuestro territorio que hemos luchado toda la vida por él. La esperanza es que se reglamente la ley de distrito, que se cumplan los acuerdos de Cuba, en la parte de la agricultura, en la parte del derecho fundamental de la gente, en la parte que tiene que ver con las víctimas. Importantísimo, las víctimas tienen que ser reparadas. Y reparando en el marco de lo que nosotros teníamos, ¿sí? Que hemos perdido, pero que podemos recuperar. ¿Sí? Y es emprender fuertemente en el tema social. Pero eso solamente se hace construyendo el modelo, la metodología de nosotros mismos. El Pacífico es uno de los 5 pulmones del mundo. El oxígeno que se produce en el Pacífico no le sirve solo a la comunidad del Chocó y a la comunidad de Buenaventura, a la comunidad de Tumaco, ¿sí? Ese oxígeno es oxígeno para el mundo precisamente y que parte de toda la lucha que hacemos, pues no garantiza solo la existencia nuestra, garantiza la existencia de nosotros, de otros seres humanos que viven en otras partes del mundo, pero también de otros seres vivos que no son humanos. Entonces, para nosotros, esas estrategias de resistencia se convierten en una posibilidad de seguir defendiendo las formas de vida.